Hola compañeros, vamos a hablar ahora de la relatividad. Ese es un tema de física moderna. Vamos a iniciar con los marcos de referencia. Entonces tenemos que un marco de referencia prácticamente es un sistema que nos sirve para describir la posición, el movimiento de los objetos en el espacio, ¿cierto? Prácticamente nos sirve como un punto de vista desde el cual podemos observar cualquier cosa de algún objeto, ¿cierto? Tenemos también el marco de referencia inercial, el cual es muy importante en la relatividad. Este marco de referencia inercial se basa en la primera ley de Newton. Es decir que en ninguno de los marcos inerciales va a haber aceleración. Solamente se puede estar en reposo o con una velocidad constante, ¿cierto? Cuando está en reposo generalmente se denomina con la letra S, y cuando está con la velocidad constante con S'. Siempre inician en T0 respectivamente. Y pues se puede decir que ambos marcos de referencia son equivalentes, son iguales. Un claro ejemplo, en un carro y nos encontramos en reposo, pero el carro se encuentra en una velocidad constante. Ese es un claro ejemplo de este marco inercial. Ahora vamos a hablar acerca de la velocidad de la luz. La velocidad de la luz es la distancia que recorre la luz en cierto intervalo de tiempo, ¿cierto? Decimos que la velocidad de la luz prácticamente es la máxima velocidad que puede viajar cualquier partícula o cualquier información. Prácticamente ningún objeto puede superar esta velocidad o siquiera alcanzarlo. La velocidad de la luz se representa con la letra C y tiene un valor de 299.792.458 metros por segundo. Lo que prácticamente equivale a decir que la velocidad de la luz en un segundo podría darle prácticamente 8 vueltas a la Tierra. Es muy rápido. La velocidad de la luz es una constante universal, es decir que es la misma para todos los observadores independientemente de su movimiento relativo o de la velocidad de la fuente de la luz. El tiempo es una unidad fundamental que usamos para medir acontecimientos. La unidad fundamental del tiempo son los segundos en el Sistema Internacional de Medidas. En la física clásica se decía que el tiempo era absoluto y universal para todo, pero después de que llegó la física moderna empezó a cuestionar eso y nos habla ahora de que el tiempo es relativo. Es decir que no es absoluto, sino que es como una dimensión para los observadores de tiempo en velocidades distintas. Dentro de esta relatividad del tiempo se encuentra algo que se llama que el tiempo pasa más lento si nos movemos a una velocidad muy rápida. Por ejemplo, si alguien fuera en una nave espacial y viajara a una velocidad muy rápida y otra persona se quedara en la Tierra y ambos fueran de la misma edad, la persona que va en la nave espacial envejece más lento que la que está en la Tierra. También ocurre si hay mucha gravedad. Por ejemplo, si estuviéramos cerca de un agujero negro donde hay mucha gravedad, el tiempo pasa más lento. Esto se debe a que la gravedad afecta al espacio y al tiempo respectivamente. Esto nos habla sobre la medición de tiempos e intervalos de tiempo que implica el concepto de simultaneidad. En un marco de referencia dado, un suceso es un acontecimiento con una posición y un tiempo definido. Un ejemplo de esto sería que, por ejemplo, cuando decimos que nos despertamos a las 7 de la mañana, queremos decir dos sucesos. El primero sería que nos despertáramos y el otro que fueran las 7 en punto exactos en el reloj. También tenemos otro caso que es cuando dos sucesos son simultáneos en un marco de referencia, no lo son para un segundo marco que se desplaza con respecto al primero, cuando ambos son marcos inerciales.
Un ejemplo de esto sería que cuando un ejemplo sería un ejemplo de esto sería que caen dos rayos al mismo tiempo, uno cerca y otro lejos, mientras estamos parados en la calle. Desde nuestro marco de referencia, desde nuestra perspectiva, diríamos que ambos rayos cayeron al tiempo, y otra persona que va en un carro, ¿cierto?, en movimiento, podrá observar que primero cae un rayo que va en dirección hacia él y luego podrá ver que cae el otro. Bueno, ahora vamos a hablar acerca de la longitud y contracción de la longitud. Entonces tenemos que la longitud de de dos objetos a cierta distancia que se encuentran en reposo, en este caso recibe el nombre de L0, ¿cierto?, que es una longitud propia en un marco de referencia en reposo que está dado por SW', como nos habla en el libro de Szymanski. Y luego nuestro marco de referencia se mueve con una velocidad constante, y pues en este caso la longitud L0 sería menor. Esto es lo que se llama la contracción de la longitud. Existe una ecuación que más adelante la explicaremos en el video, con la cual podemos relacionar matemáticamente este fenómeno. Relatividad galileana. La relatividad galileana es el concepto fundamental o el estudio del movimiento de una partícula condicionada a un sistema de referencia arbitrariamente escogido. De este modo, se establece que la percepción y la medida de las magnitudes físicas varían en función del sistema de referencia escogido. Transformaciones galileanas. Existen una serie de transformaciones galileanas que permiten la relación de coordenadas y de tiempo entre dos sistemas de referencia inerciales que se mueven a velocidad constante uno respecto al otro. Está las transformaciones espaciales, y como ven en la imagen hay dos sistemas de coordenadas, un sistema de coordenadas S y otro sistema de coordenadas S'. En el sistema de coordenadas S se muestra que está ajustado por X, Y y Z, al cual en el S' va a estar X, Y y Z igualmente, que esto significa que son relativamente iguales. Lo que vemos ahí en la ecuación, que X' es igual a X menos B, velocidad, por tiempo. Y' es igual a Y y Z' es igual a Z. La otra es la transformación de tiempo, que el tiempo es absoluto en la relatividad galileana, lo que significa que T' va a ser igual a T. Principios de la relatividad. En la física clásica, este principio afirma que las leyes del movimiento son las mismas en todos los sistemas de referencia inerciales. Como podemos ver en la imagen, ahí va un bus en una dirección determinada con una velocidad constante, en el cual nos podemos imaginar que estamos nosotros y hay una serie de espectadores y nosotros tenemos una piedra o un objeto. Tiramos la piedra ante los observadores en el interior del autobús, y mientras la piedra cae el autobús, nosotros y los observadores avanzamos debido al movimiento del vehículo. Cuando la piedra deja de estar en el aire y termina con su caída, el resto del sistema, o sea, el suelo del vehículo, los observadores, se ha movido en la dirección en la que avanza el autobús. ¿Qué quiere decir esto? Que el autobús, los pasajeros que nos observan, nosotros, nuestra piedra, el aire, el suelo del vehículo y todo forma parte de un mismo sistema, y por tanto el movimiento del vehículo afecta a todo el sistema. Cuando dejamos de caer la piedra,
Esta se movió con nosotros, con el aire, con los pasajeros y con el conjunto del autobús como tal, y por lo tanto cayó a nuestros pies, porque para la piedra, así como para nosotros, el autobús está parado. Físicamente hablando, no hay indicios de que nos hagan pensar que el autobús está en movimiento, los cuerpos y los objetos se comportan igual y que el sistema que estuviera quieto, como si el sistema estuviera quieto. Las piedras caen verticalmente y todo funciona igual. Otro ejemplo que podemos mirar es el de un circuito en el cual va a haber una transformación de coordenadas que hace el observador O con el observador O'. El observador O sería el espectador que está parado al pie de la pista o, o el que está en la meta y en el cual puede ir viendo y es capaz de medir el valor de las coordenadas en el plano en el que está el instante y el tiempo que podemos determinar la forma del circuito o su trayectoria que ocurre. El observador O' es el que podemos ver que lo situamos, digamos, en otro coche atrás del Fórmula 1, en el cual vamos mirando que la velocidad es constante con respecto al que está de pie fuera del circuito como se describe. Según este segundo observador, el movimiento de la Fórmula 1 y el coche de seguridad se sitúa como detrás y verá que su distancia con respecto a él será cada vez mayor, pero con una velocidad menor que la que mide el observador. El observador que está en tierra, si el coche de seguridad circula en sentido contrario, verá cómo el coche de Fórmula 1 se aproxima a mayor velocidad que, lo que, mide que la que mide el observador que está de pie de la pista. Esto se explica mediante la transformación de coordenadas. Cuando el coche de seguridad avanza en el mismo sentido del coche de Fórmula 1, las velocidades se restan. Y cuando el coche de seguridad y el coche de la Fórmula 1 van hacia la misma dirección, las velocidades se suman. Consecuencias de la teoría especial de la relatividad. Em, Existen tres tipos de consecuencias. Una es la dilatación del tiempo, que el tiempo se dilata o se alarga para un observador que se mueve a alta velocidad en comparación con un objeto en reposo. Un ejemplo es un reloj que se mueve a alta velocidad con respecto, digamos, a un observador. En reposo medirá el tiempo medirá más lentamente que un reloj que permanece en el reposo como tal. Ese fenómeno es conocido como la dilatación temporal. La ecuación, como la podemos ver, la ecuación entre el tiempo medido en movimiento y el tiempo medido en reposo, que es el tiempo, que es t', que es el tiempo medido, y va a ser igual a t sobre raíz de 1 menos b al cuadrado sobre c al cubo, donde b es la velocidad del objeto en movimiento y c es la velocidad de la luz. La otra consecuencia sería la contracción de longitud. La longitud es un objeto en movimiento. Se contrae en la dirección del movimiento cuando se observa desde un sistema de referencia en reposo. Un ejemplo es un objeto que se mueve a alta velocidad tendrá una longitud medida en la dirección que su movimiento, que es menor que su longitud medida en reposo. La ecuación sería la longitud medida en movimiento, que sería L', que está relacionada con la longitud en reposo, que sería L. Por lo cual la ecuación sería pues
L' igual a L por raíz de uno menos B al cuadrado sobre C al cuadrado, que pues sería velocidad y la velocidad de la luz, que sería la C. La otra sería la equivalencia entre masas. En esta equivalencia entre masas y energía está la famosa ecuación de E, energía igual a m por c al cuadrado, que sería masa por la velocidad de la luz. Esta ecuación muestra que la masa y la energía son equivalentes y pueden transformarse una a la otra. Esta ecuación establece que una pequeña cantidad de masa puede ser convertida en una gran cantidad de energía. Esta equivalencia es la base de la energía nuclear, donde pequeñas cantidades de masa se convierten en grandes cantidades de energía en relaciones nucleares. Las ecuaciones de Lorentz. Para explicar las ecuaciones de Lorentz vamos a hacer una comparación de las ecuaciones de transformación galileana con las ecuaciones de transformación de Lorentz, en donde además daremos un ejemplo para el tiempo y uno para la velocidad. Estas transformaciones nacen de la necesidad de explicar cómo se comporta el tiempo y el espacio a velocidades cercanas a la velocidad de la luz. Esto es fundamental en la teoría de relatividad propuesta por Albert Einstein, ya que estas ecuaciones nos permiten transformar las coordenadas espaciotemporales de los eventos observados en diferentes marcos de referencia inerciales, cuando estos marcos se mueven a una velocidad constante uno respecto al otro. La relatividad es un concepto que vamos a estar manejando, la cual es una teoría física que describe la relación entre espacio, tiempo y gravedad, en donde encontramos la relatividad especial y la relatividad general. Usaremos la relatividad especial ya que observamos los objetos moviéndose uno respecto a otro en velocidades constantes relativas entre sí. Un ejemplo de esto es cuando un observador en reposo mide una distancia y un tiempo para un evento, mientras que otro observador en movimiento medirá una distancia y un tiempo diferentes debido al movimiento relativo. Las transformaciones de Lorentz nos permiten convertir estas coordenadas en un evento de marco de referencia inercial para que los observadores lleguen a las mismas conclusiones físicas. Otra cosa que vamos a tratar es la dilatación del tiempo. Este es un efecto crucial en experimentos de física de partículas y en la navegación de satélites, donde se necesita ajustar el tiempo medio por los relojes en movimiento a alta velocidad. Esto ocurre, por ejemplo, cuando un reloj en movimiento parece marcar el tiempo más lentamente respecto a un observador en reposo. La ecuación que nos describe esto es delta de t, que es el tiempo medido por el observador en movimiento, igual a delta de t sub 0, que es el tiempo propio del sistema. Es el que es medido en el sistema de reposo del objeto. Todo esto dividido en raíz cuadrada de 1 menos velocidad al cuadrado, que es la velocidad del objeto, sobre c al cuadrado, que es la velocidad de la luz. Las transformaciones galileanas. Estas se suelen aplicar en la vida cotidiana y en la física clásica, como al observar el movimiento de un coche o de una pelota en el suelo. Se utiliza en la física clásica para transformar las coordenadas entre dos sistemas de referencia inerciales, que se mueven a velocidades mucho menores que la velocidad de la luz. Estas son apropiadas para situaciones que no implican los efectos relativistas. Las ecuaciones nos describen, por ejemplo, x' va a indicar la coordenada en el sistema de movimiento igual a x, que es la coordenada del sistema en reposo, menos v, que es la velocidad entre los dos sistemas, por t, que es el tiempo, que en este caso ya sea t' va a ser igual a t, que nos indica que el tiempo es absoluto en todos los sistemas de referencia y no depende del movimiento. También nos indica que la longitud se mide igual en todos los sistemas y no cambia con el movimiento relativo, lo que nos genera una mayor simplicidad a la hora de realizar los cálculos. Ahora las transformaciones de Lorentz. Estas se utilizan en la física relativista o en situaciones en las que la velocidad es cercana a la velocidad de la luz. También estas ecuaciones tienen en cuenta los efectos relativistas como la dilatación del tiempo y la contracción
de la longitud, donde la velocidad de la luz va a ser constante para todos los observadores y el tiempo y el espacio están entrelazados en una estructura denominada espacio-tiempo. La contracción de la longitud implica que un objeto en movimiento respecto a un observador se mide más corto en la dirección del movimiento. La ecuación nos indica que L, la longitud media del sistema en movimiento, va a ser igual a L sub 0, que es la longitud propia, la que es medida en el sistema en reposo del objeto, por raíz cuadrada de 1 menos la velocidad al cuadrado, que es la velocidad del objeto, sobre c al cuadrado, que es la velocidad de la luz. Las ecuaciones nos indican, como podemos observar, un y, que va a ser la constante de Lorentz, donde esta es la constante que nos vuelve las ecuaciones galileanas aptas para la relatividad. Este fenómeno es importante en la física de partículas, en donde observamos las longitudes más cortas a velocidades cercanas a la velocidad de la luz. Aquí podemos observar las ecuaciones, tenemos la del tiempo, la de la distancia y la velocidad, en donde nos permiten transformar las velocidades entre dos marcos de referencia en movimiento relativo. Esto es importante ya que la combinación de las velocidades no va a seguir las reglas clásicas a altas velocidades o a velocidades muy cercanas a la velocidad de la luz. La ecuación que describe la transformación de la velocidad es la siguiente. Bx' va a representar el sistema en movimiento. Todo lo que sea prima indica el sistema en movimiento. T' y x'. Bx nos representa la velocidad del sistema en reposo. U va a ser la velocidad del marco de referencia en movimiento respecto al marco en reposo. Esto lo veremos a continuación con un ejemplo. En este caso, nos dice que la nave espacial S' está en reposo, dirigiéndose eventualmente hacia Alpha Centauri. Cuando la nave espacial S pasa a su lado, la velocidad relativa c medios, el capitán de S' envía una señal de radio que dura 1.2 segundos según el reloj de esa nave, que lo que nos pueden encontrar es el intervalo de tiempo de la señal media por la oficial de comunicaciones de la nave S. En este ejercicio tenemos delta de t', que es la señal que se encuentra en movimiento, y que es lo que nos piden hallar, delta de t, que es la señal que se recibe en la nave espacial S. Al tener la ecuación, como podemos observar, ya tenemos los datos conocidos. En este caso, x va a ser igual a 0, ya que los eventos ocurren en el mismo lugar en el marco de referencia. Al hacer 0 esta expresión, nos queda que delta de t va a ser igual a 1.4 segundos. Ahora tenemos el segundo ejemplo, el de la velocidad, en donde nos dice que primero, una nave espacial que se aleja de la Tierra con una rapidez de 0.9 c dispara una sonda espacial robot en la dirección de su movimiento con una rapidez de 0.7 c con respecto a la nave. Nos preguntan cuál es la velocidad de la sonda con respecto a la Tierra. Aquí tenemos que identificar los dos marcos de referencia. El primero es S, el cual va a ser el de reposo, que en este caso es la Tierra. Segundo es S', que es el marco de referencia que se encuentra en movimiento, en este caso la nave espacial. ¿Qué es lo que nos preguntan? La velocidad de la sonda con respecto a la Tierra. Significa que va a ser con respecto a el marco en reposo. Lo que nos están preguntando es Bx. ¿Qué es Bx'? Va a ser la velocidad del marco de referencia en movimiento. En este caso es la sonda, es la que se encuentra en movimiento. U es el marco de referencia respecto a el marco de referencia en reposo, que es lo que está respecto a la Tierra, es la nave, la nave espacial. Entonces, en este caso tenemos que Bx' es 0.7 c, que es la velocidad media desde el marco en movimiento, más U, que es la marca de referencia respecto al marco en reposo, que es la de la nave. Todo esto va a ser dividido en 1 más U por Bx' sobre C al cuadrado. Reemplazamos los valores y eso nos da una Bx igual a 0.982 c. ¿Qué significa esto? Que la velocidad de la sonda con respecto a la Tierra, o sea, con respecto al marco en reposo, va a ser igual a 0.982 c. La segunda parte del ejercicio nos dice que una nave exploradora intentará alcanzar la nave espacial viajando a 0.9950 c con respecto a la Tierra. ¿Cuál es la velocidad de la nave exploradora con respecto a la nave espacial?
aplicamos el mismo concepto. ¿Qué es lo que nos preguntan? La velocidad de la nave exploradora con respecto a la nave espacial. La nave espacial es nuestro marco de referencia en movimiento, entonces nos están pidiendo Bx'. ¿Qué es lo que nos dan? Bx. Porque la nave exploradora intenta dar alcance a la nave espacial viajando a 0.95 sec con respecto a la Tierra. La Tierra es el marco de referencia en reposo, que nos están dando Bx. Aplicamos la misma ecuación, B' de x es igual a bx menos u sobre 1 menos u bx sobre c al cuadrado. En este caso, u es la misma, u es la nave espacial, entonces nos queda 0,950 menos 0,900, todo esto sobre el denominador que nos da una bx' de 0.345c. La respuesta sería, la velocidad de la nave exploradora respecto a la nave espacial es de 0.345c. En este caso se resta ya que no se está haciendo con respecto, digamos, al mismo movimiento, sino se está haciendo con respecto al lado contrario. Buenas noches, mi nombre es Juliana y entonces vamos a seguir con nuestro respectivo trabajo. Y en este caso tenemos un ejercicio en el cual nos están hablando de una nave que mide 288.77 metros según lo que dice su hoja de especificaciones, o que puede ser medida por una persona o que vaya a la misma velocidad o que vaya dentro del objeto. Entonces, que por ende pues sigue siendo la misma velocidad. Tenemos entonces esto como longitud propia y nos dicen que tenemos un sistema de detección del radar del planeta, miembro de la Federación, que indica que cuando notan pasar medía 200 metros. Entonces esto vendría siendo ya una longitud que está midiendo un observador, una persona en reposo, desde afuera prácticamente de la nave. Entonces nos dice de longitud, entonces explique la longitud a la que es debida esta desviación y calcule si ello fuera posible. Si fuera posible la velocidad. Y nos dan este dato sin decir más qué es. Entonces, nosotros sabemos, o bueno, digamos en dado caso de investigarlo, que 3 por 10 a la 8 metros sobre segundos equivale a la velocidad de la luz. Entonces, como ya sabemos, tenemos estas ecuaciones, las cuales ya las explicamos, que son pues nuestras ecuaciones de transformación. Entonces, en este caso, como nos estaban hablando de longitud, vamos a usar esta para comprobar esto, porque de hecho aquí no lo dice. Nos dice que la velocidad, la longitud de la persona que está en reposo, pues debería ser menor, que la persona que tiene la longitud propia. Entonces vamos a comprobar esto con esa ecuación. Entonces tenemos que la longitud propia nos dio 288.77 metros y la longitud de la persona en reposo son 200 metros. Empezamos a reemplazar en nuestra fórmula, entonces tenemos que L es 200 y esto es igual a 288.77 por lo que nos queda de nuestra fórmula, que sería 1 menos UC, todo esto al cuadrado, U es lo que tenemos que reemplazar, y aquí empieza uno a trabajar algebraicamente para que quede algo más sencillo. Entonces a este lado pasamos este 288.77 a dividir, ya que ahí está multiplicando, y para eliminar una raíz debemos elevarla al cuadrado. Entonces así sería para eliminarlo, pero pues también hay que pasar eso al otro lado del igual, para que se cumpla la condición o nuestra propiedad. Entonces nos quedaría 200 sobre 288.77 elevado al cuadrado es igual a 1 menos UC, todo esto elevado al cuadrado. Entonces, como necesitamos que despejar U, pues lo que vamos a hacer es una transposición de términos en la cual nos facilite realizar este ejercicio.
Entonces nos quedaría UC, todo esto al cuadrado, es igual a 1 menos y lo que sea que haya dentro del paréntesis. 288.77. Ahora, para poder eliminar otra vez este 2, lo que vamos a hacer es aplicar la misma propiedad que tenemos arriba de cuando está algo pues, con raíz. Entonces aplicamos acá y lo vamos a pasar a este lado. Entonces nos queda que UC es igual a raíz de 1 menos 200 al cuadrado sobre 288.77. Pero ahí nos falta todavía despejarlo. Entonces vamos a pasar a este lado a multiplicar así. Y nos quedaría 1 menos 200 sobre 288.77 y todo esto elevado al cuadrado. Como ya tenemos ese valor de C, que viene siendo U igual a 3 por 10 a la 8, y lo que queda de ese ejercicio, que vendría siendo 1 menos 200 sobre 288.77, todo esto al cuadrado. Entonces, al realizar esto en la calculadora, nos dice que U es igual a, lo realizamos en la calculadora, puede ser completo si tiene una calculadora pues que es suficientemente grande, 2.16399 por 10 a la 8 sobre segundos, porque ahí estamos hallando la velocidad. Y esto responde a la primera pregunta que nos hicieron de por qué entonces un objeto se ve más pequeño al estar uno por fuera. Pues esa es la ley que se cumple y pues por la gran velocidad que lleva este objeto, en este caso una nave. Bueno, si no, sería despejarlo desarrollando primero esta parte, que en este caso esto daría 0.721. Y esa sería la primera parte del ejercicio. Entonces, ahí ya tenemos nuestros 2 puntos. Ahora pasamos con nuestro siguiente tema, que son nuestras ecuaciones de velocidad de Lorentz. Ya explicamos las ecuaciones de la transformación y pasamos con nuestras ecuaciones de la velocidad. Pero entonces, antes de hablar de estas, sabemos que pues esto es simplemente una extensión de esas ecuaciones de transformación. Entonces, nos van a decir que permite calcular la velocidad de un objeto en un marco de referencia que esté en movimiento, dado su movimiento en otro marco de referencia, que es como el que acabamos de hacer, exactamente el ejercicio que acabamos de hacer. También tenemos que esto tiene que estar relacionado con las coordenadas, con un plano, bien sea hacia donde también va la velocidad. Y también pues tener en cuenta que es temporales en eventos, en diferente marco de referencia. Entonces nos dice que la ecuación nos permite deducir la generalización relativista de la transformación galileana de velocidades. Estas fórmulas ya las habíamos deducido, o bueno, nuestras ecuaciones, de las cuales también ya habíamos hablado, que son estas dos. Entonces, estas como se desglosan, o bueno, llegamos a la ecuación general, que es que nos dice que si consideramos solo el movimiento de un unidimensional a lo largo del eje X y empleamos el término velocidad con una abreviatura de la componente X de la velocidad. ¿Esto qué quiere decir? Cogemos y lo dividimos entre la primera ecuación entre la segunda y luego el numerador en el denominador. Y ya, este resultado lo vamos a dividir entre dt y lo que hacemos es pues ya en cierto modo saber que pues eso es la velocidad. Entonces, como ya sabemos que galileanamente por ejemplo, ese de x sobre dt es igual a bx, lo único que hacemos es reemplazar y salen nuestras ecuaciones que son la ecuación general, pero entonces en esto solamente son dos porque lo que hacemos es cambiar los signos y para identificarlos si es primo o no es primo. Entonces, terminando con lo que dice a este lado, dice que debemos suponer que en un tiempo de t una partícula se va a desplazar a una distancia de x medida en el marco S de la distancia de rx y el tiempo de rt correspondiente se obtiene diferenciando pues estas ecuaciones. Eso sí es cierto.
Ahora hablaremos de sus aplicaciones. Las transformaciones de Lorentz suelen evidenciarse en sistemas de posicionamiento global como los GPS o en grandes colisionadores de hadrones, también en radiación cósmica. En el caso de los GPS, esto ocurre cuando los relojes en movimiento a alta velocidad deben corregirse para sincronizarse con los relojes en la Tierra. O también cuando, por ejemplo, los GPS se mueven respecto a un observador situado en la superficie de la Tierra, donde para determinar su posición con precisión deben tener en cuenta estos dos efectos, lo que hace utilizando los principios de relatividad especial. En la física de partículas, sobre todo en experimentos de alta energía o en los aceleradores de partículas, estas partículas se mueven a menudo cerca de la velocidad de la luz, donde las transformaciones de Lorentz son indispensables para simplificar todos los cálculos implicados y proporcionar una mayor precisión en las predicciones. También se suele usar en la astrofísica o en la cosmología, como por ejemplo en el estudio de radiación cósmica de fondo de microondas o en la observación de galaxias lejanas que se acercan a velocidades próximas a la de la luz. En este caso, las observaciones solo pueden interpretarse correctamente aplicando las transformaciones de Lorentz. Ya para concluir, tenemos que estas transformaciones tienen consistencia con las leyes de la física, donde aseguran que las leyes de la física sean las mismas en todos los marcos de referencia inerciales. Esto implica que las ecuaciones de movimiento, como las leyes de Newton, permanezcan válidas y consistentes incluso al considerar los efectos relativistas. También implica que la relatividad del tiempo y el espacio se muestran entrelazados en una única entidad llamada espacio-tiempo. Esto altera la comprensión de la simultaneidad y de distancia, ya que los eventos que parecen simultáneos en un marco de referencia pueden no serlo en otro. También se caracteriza por tener invertibilidad, donde las ecuaciones son invertibles, lo que significa que donde un observador transforma las coordenadas de un sistema a otro, el segundo observador puede regresar al sistema original mediante la transformación inversa. Esto también posee la linealidad, donde cada variable transformada es una función lineal de las variables originales, lo que simplifica las matemáticas sin perder la precisión de la descripción en el mundo físico. También nos otorga la homogeneidad, donde no hay términos constantes en las ecuaciones, lo que refleja la homogeneidad del espacio-tiempo. No hay un punto especial que destaque más sobre los otros. Eso sería todo. Muchas gracias.